voy a comentar acerca de la anemia, que tiene un gran impacto en el desarrollo cerebral, emocional, cognitivo, motor y sistema inmunológico de las niñas y niños menores de 36 meses. Es precisamente la etapa del desarrollo humano de mayor vulnerabilidad y sus efectos son irreversibles. Por ello, la importancia del tema abordaje de anemia en atención primaria por el doctor Giovanni Carpio Mendoza. El doctor Carpio es egresado de pregrado de la Universidad Privada San Juan Bautista, fue miembro y presidente de la Comisión de Auditoría Médica del Hospital 1 Víctor Alfredo Lazo Peralta, de la Red Asistencial Madre de Dios de Salud, miembro del Comité Médico de Auditoría de Incapacidad, COMAI, del mismo hospital, médico asistencial del Policlínico Guillermo Cailín de la Fuente, médico asistencial de emergencias en Clínica Montefiori, tutor del programa de residencia de medicina familiar de la Universidad de Ciencias Aplicadas. Adelante, doctor Carpio. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Doctor Ramal, buenas tardes. Bueno, soy el doctor Giovanni Carpio. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del abordaje de la anemia en atención primaria. Entonces, vamos a iniciar la exposición con esta imagen, ¿no? Una imagen donde vemos pues un grupo de niños y una frase muy llamativa en la parte inferior que dice 4 de cada 10 niños sufren de anemia. ¿No? ¿Qué es lo que nosotros de repente podemos imaginarnos con esta frase? ¿No? ¿Qué nos quiere decir? ¿No? A ver, podemos imaginarnos un mundo donde 4 de cada 10 niños no pueden jugar con la misma energía o no pueden aprender quizá con la misma facilidad o soñar con el mismo entusiasmo. ¿No? Es algo llamativo, ¿no? Por no decirlo triste. ¿No? Entonces, se podría decir que es el mundo de la anemia, una realidad que no solo va a afectar a los niños de nuestro país, sino a millones de niños en el mundo. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la OMS al respecto? A la siguiente diapositiva, por favor. Ok. La OMS calcula que en el mundo hay aproximadamente 200 millones de personas afectadas por la anemia y cerca del 50% de los casos son atribuidos a lo que es la carencia de hierro, ¿no? Además, considera los grupos más vulnerables a los niños menores de 5 años, entre ellos y en particular a los lactantes y menores de 2 años. Así también considera a los adolescentes, a las mujeres en edad fértil, a las gestantes y puérperas, ¿no? Entonces, se calcula que padecen anemia el 40% de los niños y niñas entre 6 y 59 meses, el 37% de las mujeres embarazadas y el 30% de las mujeres entre 15 a 49 años. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces ahora en el Perú, ¿no? Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, nos dice que en el año 2003 el 43.1% de la población en las edades entre 6 y 35 meses de edad sufrió de anemia, ¿no? Entre ellos destaca que ha habido una mayor incidencia en el área rural que en la urbana. Bien, asimismo, el 22.7% de las mujeres entre 15 a 49 años de edad fueron afectadas por este problema, por el problema de la anemia, ¿no? Con un mayor porcentaje en el área urbana en comparación del área rural. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces hay que tener en cuenta que la anemia va a tener un impacto sobre las capacidades tanto físicas como mentales de nuestros pacientes, sobre todo en los más pequeños, ¿no? Y por esta razón es que nace la importancia con respecto al poder abordarla. Vemos que el desarrollo del cerebro se va a dar pues principalmente en los primeros 3 años de vida, siendo el eje central en el desarrollo integral del niño. Asimismo, las conexiones nerviosas que se establecen van a influir sobre la conectividad neuronal, ¿no? En forma de circuitos de aprendizaje. Y esto no solo en el desarrollo del cerebro, sino también en el desarrollo físico y en el sistema inmunológico. Siguiente diapositiva, por favor.
Entonces, la consecuencia de la deficiencia de hierro durante la lactancia, principalmente se va a ver afectado el desarrollo psicomotor del niño, ¿no? Se va a ver afectado el estado cognitivo de igual forma, habiendo además una limitación en cuanto a la conducta socioemocional. Y esto pues no va a permitir que haya un desarrollo íntegro, ¿no? Entonces veremos pues entonces muchos niños, muchas veces con retardo de crecimiento, niños con una habilidad vocal y coordinación motora disminuida significativamente en comparación con otros niños que no tienen anemia. Además, tienen una resistencia disminuida a las infecciones, principalmente las infecciones respiratorias, por el mismo compromiso del estado inmunológico. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en esta diapositiva vemos las consecuencias que puede traer la anemia, ¿no? Entre ellas las alteraciones del desarrollo mental y motor, la disminución de la capacidad de memoria, la disminución en la velocidad de crecimiento, así como las alteraciones de la inmunidad celular. Vemos que puede traer muchos tipos de consecuencias, no solo en los niños. En el caso de los adultos, se encuentra que la anemia está muchas veces asociada a la disminución de la capacidad para realizar labores que requieran un trabajo manual o actividad física moderada e intensa. Y por lo tanto, trae consigo una menor productividad. ¿No? Pues la deficiencia de hierro tiene como consecuencia una menor cantidad de oxígeno, ¿no? En la sangre y una menor capacidad de utilizarlo como un combustible para el trabajo muscular, ¿no? O el trabajo que sea necesario. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces una vez habiendo comentado nuestra introducción, ahora sí pasamos a lo que es nuestro objetivo principal, ¿no? Poder identificar los puntos clave en el diagnóstico de anemia. Ahora, hablar de anemia es un tema realmente muy amplio, ¿no? No es tan simple como decir, el paciente tiene la hemoglobina baja, sí, ¿no? Tiene anemia, no, no la tiene, ¿no? No es algo tan simple, sino por el contrario, se necesita que nosotros tengamos que indagar, necesita que hagamos una muy buena historia clínica, ¿no? Necesita de exámenes laboratoriales para poder nosotros abordarlo. Eh, ya. Ahora hay que tener en cuenta que la anemia no es una enfermedad como tal, sino se podría considerar como un signo, ya que tiene una causa de trasfondo, ¿no? Entonces nosotros para poder abordar la anemia, aparte de tratar pues, los niveles bajos de hemoglobina, tenemos que investigar cuál es esa causa de fondo que puede hacer que nuestro paciente lo esté llevando a cuadros de hemoglobinas bajas, ¿no? Y con ello pues la repercusión que puede tener con respecto a sus actividades. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, nosotros para hablar, ¿no? de anemia tenemos que hablar de niveles de diagnóstico, ¿no? Nosotros podemos estar frente a un paciente y tener un nivel muy específico de diagnóstico como el diagnóstico sindrómico, ¿no? Por ejemplo, al tener un paciente con una palidez marcada, ¿no? De repente tiene astenia, ¿no? Cansancio progresivo, ¿no? Entonces nos hace preguntarnos cuál es la razón de que nuestro paciente esté así, ¿no? Debe haber una causa de fondo. Entonces, luego que nosotros tratamos de identificar, ¿no? Por medio de la sintomatología, viene un enfoque un poquito más avanzado, en el cual ya empezamos a buscar ciertas causas, ciertas asociaciones con el probable desarrollo de la anemia. Por ejemplo, una madre que lleva a la consulta un niño pálido, ¿no? Pensamos que puede tener una parasitosis, que podría llevar esto a unas pérdidas sanguíneas crónicas y adicionalmente esto conllevar a nuestro paciente a que tenga una anemia, ¿no? Entonces, en este caso ya identificamos que la parasitosis podría ser el agente etiológico con respecto a la anemia de este paciente y que podría estar llevando a la palidez del niño. Luego, a medida que seguimos indagando un poco más, ¿no? Con nuestra historia clínica, ya viene pues nuestros diagnósticos diferenciales, ¿no? De repente, ¿será que la parasitosis es una causa fuerte, una causa suficiente para que esté llevando, ¿no? A ese estado de palidez o a ese estado de anemia en nuestro paciente? O de repente podemos empezar a asociar, de repente hay una causa de fondo secundaria, ¿no? Un hipotiroidismo, enfermedad renal crónica, entre otro tipo de patologías que también pueden generar cierto decaimiento en la hemoglobina.
Eh, entonces, como ven, ya poco a poco, conforme vamos avanzando en la historia clínica, vamos planteándonos otro tipo de problemas, vamos planteándonos otros trasfondos que es necesario poder investigar para poder llegar al por qué tiene, pues, de repente esta palidez el niño o este estado, ¿no? Por último, vamos a hablar de lo que es el diagnóstico nosológico, donde ya empezamos a ponerle nombre y apellido, ¿no?, a la anemia, ¿no? Podemos decir que estamos, o sea, frente a una anemia de enfermedad crónica, ¿no? Por una enfermedad renal crónica, podemos decir que estamos frente a una anemia moderada, microcítica, hipocrómica, regenerativa, ¿no? Y así, pues, irles planteando ciertas etiologías al problema, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Cuándo es que nosotros pensamos que nuestro paciente tiene anemia? Entonces, para nosotros poder contestar esta pregunta, primeramente tenemos que hablar de la definición de anemia. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, podemos definir a la anemia teóricamente como la reducción de la masa eritrocitaria, y desde el punto de vista práctico señala que es la disminución en cuanto a la concentración de hemoglobina, cuya función más importante va a ser, pues, el transporte de oxígeno. Sus valores van a variar con la edad, el sexo y la altura, ¿no? Y, a ver, la OMS define a la anemia como la concentración de hemoglobina menor a 12 en mujeres y menor a 13 en hombres. Y además, cuando se observa una reducción, sea brusca o gradual, por más de 2 gramos, ¿no? Esta regla no va a aplicar ni a niños ni a gestantes, porque ellas tienen otro tipo de tablas de las cuales nos vamos a estar guiando. Siguiente diapositiva, por favor. Ya en esas tablas vemos los valores normales de hemoglobina, ¿no? La tabla que está aquí en morado del lado izquierdo, vemos según la última actualización de las directrices de la OMS, ¿no?, de este año, donde indican que en niños de 6 a 23 meses se considera normal una hemoglobina de hasta 10.5 a más, ¿no? A comparación de las directrices anteriores, donde el punto de corte era 11, o sea, valores inferiores a 11 para poder definir anemia, ¿no? Sobre todo en este grupo poblacional. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, entonces, asimismo, la OMS pone, pues, un cuadro en el cual nosotros tenemos que hacer el ajuste de corrección de hemoglobina por cada 500 metros de altura, ¿no? Anteriormente mencionaban que este ajuste de hemoglobina tenía que ser por cada 1000 metros, no, pero ahora lo enfocan desde 500 metros de altura. Por ejemplo, si tenemos un paciente que está, pues, si tenemos un paciente que vive a una altura, pues, de 1200 metros, por ejemplo, ¿no? Entonces, normal, al valor normal tenemos que hacerle un ajuste de la concentración, es decir, disminuir. Si está en 1200 metros, sería disminuir 0.8 al valor, pues, basal que tiene, y con ello poder hallar cuál es el valor real que tiene, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya, entonces, ¿cuándo es que nosotros sospechamos que estamos frente a un paciente con anemia? Usualmente el hallazgo es incidencial, ¿no? Muchas veces un paciente le pedimos, pues, un hemograma, ¿no? Y por ahí encontramos que está con los niveles de hemoglobina disminuidos, a pesar que el paciente a veces no presente o no manifieste síntomas, ¿no? Luego, también puede sospecharse cuando este paciente presenta signos y síntomas inespecíficos. A ver, siguiente diapositiva, por favor. Ya. Entonces, también tenemos que hablar acerca de los síntomas determinantes, ¿no? Esto es esto es un punto importante en el abordaje de anemia, es que estos signos y síntomas tienen determinantes, y estos determinantes es lo que nos va a ayudar a buscar o a poder buscar el trasfondo del problema del paciente. A ver, entonces, nosotros ya sabemos que nuestro paciente tiene anemia, ¿no? Entonces, ¿qué le podemos preguntar?
De repente, señor, ¿usted tiene algún tipo de sangrado? ¿No? No, ¿qué otras preguntas nosotros podemos hacerle a un paciente que tiene anemia? Bueno, eh, dentro de la evaluación de los síntomas determinantes, vamos a tener lo que es la instauración y circunstancias. Por ejemplo, eh, con respecto a la instauración, vamos a referirnos a la cronología de la enfermedad del paciente, ¿no? Cuando la anemia se instaura de forma rápida, por ejemplo, un sangrado agudo, hace que los síntomas que pueda presentar nuestro paciente sea un poco más florido, ¿no? Signos de palidez, taquicardias, ¿no? Astenia, entre otros. Sería diferente a tener una pérdida crónica, ¿no? Una pérdida a largo plazo. Y el paciente se encuentre de repente tranquilo, no hiciese actividad física. Quizá esta pérdida gradual por el tipo de trabajo o actividad física leve que hace no impactaría directamente sobre él, ¿no? Pero si por el contrario este mismo paciente tiene unas pérdidas crónicas, ¿no? Y empieza a realizar actividad física moderada, intensa, entonces en este tipo de pacientes, sí esta pérdida gradual podría pues generar cierto impacto. Entonces vemos que existen distintos tipos de circunstancias que podrían alterar en forma muy específica acerca de los síntomas que puede presentar el paciente. Entonces, la velocidad y la instauración de las circunstancias son puntos importantes a tocar en el abordaje de la anemia. Otro determinante para poder abordar este cuadro sería pues la gravedad. Por ejemplo, no es lo mismo perder 1 gramo de hemoglobina a perder 5 gramos, ¿no? De forma rápida. Así como no es igual una anemia en un paciente joven, ¿no? Que tiene toda la capacidad compensatoria, ¿no? Tanto respiratoria, tanto metabólica, que en un adulto mayor frágil, ¿no? De repente pluripatológico, que no va a tener una adecuada respuesta para compensar estas pérdidas, ¿no? Y con respecto a la causa, va a depender del contexto en el que se encuentre el paciente. Estas causas pueden marcar lo que es la sintomatología, desde síntomas muy específicos, así como palidez, palpitaciones o astenia, y otras sintomatologías que nos pueden hacer sospechar de anemia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este cuadro vemos algunos de los tantos síntomas que podemos encontrar cuando estamos frente a un paciente con anemia o con sospecha de anemia también, ¿no? Asimismo, hay muchos otros signos y síntomas y como tal ninguno de ellos va a ser patognomónico para decir por esta razón el paciente tiene anemia. No, no lo hay, ¿no? Por todos los síntomas que uno puede presentar en este tipo de enfermedad son inespecíficos. Entonces, siguiente diapositiva. Entonces, en este cuadrito, lo que se trata de enfocar es que no es lo mismo hablar de anemia a hablar de un síndrome anémico, ya que hay muchos pacientes que tienen anemia por la definición pues de laboratorio, pero no manifiestan ningún tipo de síntoma, ¿no? Por el contrario, cuando tenemos un paciente que manifiesta signos y síntomas, además de presentar pues la definición de laboratorio, entonces en este caso sí se va a considerar como un síndrome anémico. Entonces, como ejemplo, vamos a ver porque no es lo mismo tener una paciente, por ejemplo, de 18 años con una hemoglobina de 10 que no presenta ningún tipo de sintomatología, ¿no? A encontrar de repente una paciente de 58 años, ¿no? Con una hemoglobina de 10 y que por distintos contextos de su misma vida, de su misma condición, empieza a presentar pues una sintomatología muy marcada. Entonces vemos que en la primera paciente, en la de 18 años, tiene pues una anemia de diagnóstico laboratorial, ¿no? Es una anemia leve, no sintomática, ¿no? Y la segunda, ¿no? La paciente de 58 años, con una hemoglobina de 10, a pesar de tener una anemia leve por definición de laboratorio, vemos que sí tiene o puede tener unos síntomas más marcados. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, existen unos signos que son muy específicos, ¿no? Y nos pueden aportar una gran información cuando evaluamos un paciente con sospecha de anemia, ¿no? El primero es el buscar palidez,
en el anillo anterior de la conjuntiva palpebral inferior, ¿no? Es decir, traccionamos pues levemente el párpado inferior, lo vertimos y lo usual es que el anillo anterior, lo usual es que el anillo anterior se vea pues vascularizado, sea un poquito más rojito, a comparación del anillo posterior que es un poquito más granulomatoso, más pálido. Bien, en el caso de una persona con anemia, ¿no? Muchas veces vemos que al hacer la tracción del párpado inferior, vemos que este anillo vascularizado, que es el anterior, se pierde y tiene prácticamente el mismo color que el anillo posterior, ¿no? Eso nos puede orientar a que estamos frente a un cuadro de anemia. Otro de los signos que son muy, de repente, característicos es el tema de la palidez palmar, ¿no? Le pedimos o al paciente, ¿no? Le hacemos una hiperflexión de la palma y vamos a ver pues la palidez. Número uno, vamos a ver que en vez de que haya, en vez de que se marque más lo que son los pliegues de la mano, vamos a ver que estos pliegues más bien se borran, ¿no? Entonces, esto es, también es un signo que nos puede orientar que estamos pues frente a un caso de anemia. Ya, siguiente diapositiva, por favor. Ya, entonces, una vez que vemos, pues, ¿no? Que nuestro paciente tiene anemia, entonces lo otro que nos queda preguntarnos es, ¿dónde puede estar el problema, ¿no? ¿Por qué es que está disminuyendo estos niveles de hemoglobina, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que todas las anemias se van a englobar en estos tres grupos. Número uno, el paciente pues está perdiendo sangre, ¿no? Por algún lado está perdiendo sangre, ¿no? Puede ser sangre microscópica, ¿no? De forma constante. Por ejemplo, puede ser pues, una hemorragia uterina anormal, ¿no? Traumatismos, entre otros, ¿no? Esta es una de las causas por las cuales vamos a tener pues una pérdida gradual de la hemoglobina. Número dos, el otro grupo al cual también están asociadas las anemias es la disminución de la producción de eritrocitos, ¿no? La médula ósea, que se encuentra pues en los huesos planos, disminuye su capacidad para producir eritrocitos. O quizás si los produce son ineficientes, ¿no? O tienen un proceso de maduración ineficaz como para que puedan aportar un incremento de los glóbulos rojos. Y el tercer grupo es aquel donde va a haber una destrucción más rápido de lo normal. Es decir, los eritrocitos que de por sí tienen un tiempo de vida media de 120 días, en este caso van a destruirse antes del tiempo, pues, que ya están, antes de ese periodo. Bien, ahora, si nosotros queremos saber cuál es la causa de la anemia desde el punto de vista fisiopatológico, una de las herramientas que son de mucha utilidad va a ser los índices reticulados. A ver, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, nosotros podemos, si queremos ver pues, cuál es la razón de la anemia, o una de las razones, podemos usar los índices de reticulocitos, porque si estos índices de reticulocitos están disminuidos, van a sugerir que el problema es en la producción eritrocitaria a nivel de médula ósea, ¿no? Por el contrario, si es, a ver, ya. Por el contrario, si estos reticulocitos están aumentados, esto nos puede orientar a que hay una pérdida de sangre, ¿no? De alguna etiología. Entonces, nosotros para poder ver, nosotros para poder evaluar a un paciente con el índice de reticulocitos, esto nos va a permitir diferenciar las anemias, ¿no? En anemias regenerativas y anemias arregenerativas, ¿no? En el caso de las anemias, en las anemias regenerativas, el índice de producción de reticulocitos tiene que ser mayor al 2%. Entonces, ¿esto qué nos va a decir? Que hay un mayor número de eritrocitos jóvenes, ¿no? Como una respuesta de una médula ósea suficiente. Esto puede deberse a un ritmo de producción de eritrocitos aumentados por una velocidad rápida en cuanto a las pérdidas sanguíneas. Y en el contexto de las anemias no regenerativas, vamos a tener que el índice de producción de reticulocitos va a ser menor al 2%, ¿no? Esto no quiere decir que hay menor número de eritrocitos jóvenes, ¿no?
o por una respuesta de la médula ósea ausente o ineficiente, y esto pues va a disminuir lo que es la producción de eritrocitos requeridos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Entonces, en este cuadro vemos pues la anemia, cómo se puede clasificar, ¿no? Desde regenerativa o no regenerativa. Usualmente las anemias regenerativas, donde hay mayor producción de eritrocitos, vamos a ver que se va a dar en los contextos de hemólisis o en sangrados, ¿no? En hemorragia, sea interna o externa. Y las anemias no regenerativas se va a dar principalmente en situaciones de deficiencia de nutrientes, llamémoslo deficiencia de hierro, deficiencia de ácido fólico, de vitamina B, o también puede darse por un fracaso medular, que puede ser primario o secundario. Ahora, nosotros en atención primaria usualmente vemos pues un fracaso medular secundario, ¿no? En pacientes crónicos, en enfermedad renal crónica, en pacientes con enfermedades endocrinas, ¿no? Y en pacientes que tienen carencia de nutrientes. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Ya, entonces esta es la herramienta para poder nosotros ver si es que estamos frente a una anemia regenerativa o regenerativa, ¿no? El índice de producción reticulocitaria, ¿no? Entonces para ello se utiliza dos fórmulas, ¿no? La primera para poder obtener lo que es los reticulocitos corregidos. Para ello, pues al paciente le vamos a dosar, aparte del hemograma, ¿no? Los reticulocitos, que en este caso nos va a salir por porcentaje. Entonces la fórmula para reticulocitos corregidos sería los reticulocitos reales, que son los obtenidos ¿no? en el examen que hemos solicitado, por el hematocrito obtenido del paciente entre el hematocrito normal para la edad, que usualmente se coloca como un valor de 45%. Entonces, una vez que hayamos el valor de los reticulocitos corregidos, pasamos a la fórmula del índice de producción reticulocitaria. Entonces, en este índice vamos a dividir el porcentaje de reticulocitos obtenidos entre la vida media del reticulocito en días, que este valor va a depender del valor de hematocrito que hayamos obtenido en la muestra de sangre. Por ejemplo, si tenemos un hematocrito de 15, ¿no? El factor de corrección sería 1. Si tenemos un hematocrito de 35, ¿no? El factor de corrección sería 1.5, y así como va detallando la tabla. Entonces, una vez que aplicamos esta fórmula del índice de producción reticulocitaria, si es que nos sale más de 2, estamos hablando de una anemia regenerativa, ¿no? Y si es que sale un valor inferior a 2, hablamos de una anemia arregenerativa. Siguiente pregunta, por favor. Perdón, siguiente diapositiva. Ok, entonces, además de los índices de reticulocitos, vamos a tener otras herramientas, ¿no? De las cuales nosotros vamos a poder observar cuál es el bienestar eritrocitario, es decir, vamos a obtener información acerca del eritrocito, ¿no? Para con ello poder tener un abordaje o un diagnóstico un poco más amplio, ¿no? Entonces, nuestro examen de rutina para poder estudiar la anemia debería constar, ¿no? Del hemograma, debería constar del índice de reticulocitos y un frotis de sangre periférica, ¿no? Entonces, ya, luego nuestra primera herramienta va a ser el índice de reticulocitos. Luego vamos a tener pues nuestra segunda herramienta, que es el hemograma. En ellos vamos a poder ver, ¿no? Cuánto tenemos de hemoglobina, cuánto tenemos de hematocrito. Vamos a tener otra herramienta que son las constantes corpusculares, entre ellos el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. El volumen corpuscular medio nos va a indicar acerca del tamaño del eritrocito. Es decir, esto usualmente tiene que estar entre 80 y 100 femtolitros, ¿no? Si hablamos que nuestro volumen corpuscular medio está por debajo de 80, hablamos pues de una microcitosis. Y si por el contrario el volumen corpuscular medio está por encima de 100, hablamos de una macrocitosis. Asimismo, vamos a tener lo que es la hemoglobina corpuscular media, que va a indicar básicamente la coloración del glóbulo rojo, es decir, si está pálido o no.
Ya eh, esto nos va a servir para poder identificar al paciente, ¿no? Si es que tiene una anemia, por ejemplo, hipocrómica, normocrómica o hipercrómica, en el contexto de la palidez del eritrocito. Luego tenemos los índices reticulocitarios, que ya lo hemos conversado, ¿no? Asimismo, otro dato que podemos comparar también es a los eritrocitos en conjuntos, ¿no? Mediante el índice de anisocitosis o el ancho de banda eritrocitaria, ¿no? Que tiene como un punto de corte menor al 15%. Usualmente se va a encontrar esto elevado en las anemias carenciales, ¿no? Como en las ferropenias, ¿no? En el déficit de ácido fólico y vitamina B12. Por otro lado, tenemos la evaluación de la producción, bueno, que eso está en los retículos. Este, asimismo, además de ver la serie roja, tenemos que ir valorando lo que es plaquetas, ¿no? Glóbulos blancos, ¿no? Para ver, ¿no? Que quizá no estemos frente a una enfermedad mielodisplásica, ¿no? Donde se van a ver comprometidos pues, 2 o 3 grupos celulares. Y algo importante también, poder ver la forma del glóbulo rojo. Muchas veces vamos a encontrar esquistocitos, esferocitos, entre otros, ¿no? Entonces, para ello se utiliza lo que es el frotis de sangre periférica. Siguiente diapositiva. Ya. Ok, entonces la anemia es un problema muy frecuente en atención primaria, muchas veces es subestimado, ¿no? En nuestra consulta, ya que tiene desde síntomas muy inespecíficos, así también como síntomas que son muy específicos, ¿no? Se requiere de una muy buena historia clínica, ¿no? Una anamnesis y un examen físico que en apoyo de los exámenes de laboratorio nos va a dar una aproximación diagnóstica más adecuada, ¿no? Otro punto que también se puede concluir es que la lectura del hemograma tiene que ser ordenada, ¿no? Y tenemos que interpretarlo de global, no solo basarnos en el nivel de hemoglobina. ¿Ya? Y para nosotros poder clasificar, ¿no? El tipo de anemia que tiene el paciente o el tipo de contexto que tiene, tenemos que hacer una clasificación completa, desde la parte fisiopatológica, desde la parte morfológica y desde la parte pues, etiológica de la enfermedad. Bien, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carpio, por su ponencia. Nos ha ampliado información sobre la anemia. Em, una pregunta que es importante hacerla, entendiendo que principalmente por frecuencia las anemias son ferropénicas, eh, ¿qué preguntas cree usted que no deberían dejar de hacerse o qué datos no deberían perderse de la anamnesis con el paciente para orientar la posible etiología? Claro, algo que debe estar pues plasmado en nuestra historia clínica es el tipo de alimentación. Si estamos hablando de un lactante, ¿no? Si está recibiendo lactancia materna exclusiva, ¿no? Si es un pequeño en edad preescolar o que ya inició la alimentación complementaria, si es que se le está dando el suficiente aporte de alimentos ricos en hierro, ya que muchas veces hacemos la pregunta, ¿no? A los papás, ¿no? En la consulta y responden de forma un poco dubitativa, se ve por ahí que no consumen alimentos o no les aportan alimentos que sean ricos en hierro, no les pueden dar de repente, no sé, de comer pollo a la brasa, exceso de golosinas, ¿no? Y no les dan alimentos que puedan aportar lo que es hierro, folatos, vitamina B. ¿No? Entonces, algo que siempre tiene que estar en nuestra evaluación es ver la parte de la alimentación, la parte nutricional. Ok, doctor, muchas gracias. Y también incluso en el enfoque del adulto, ¿no? Ver posibles pérdidas, ¿no? Mujeres, pérdidas ginecológicas, hemorragias uterinas anormales, epistasis, preguntar por epistasis, quizás también cibomelena, ¿no? Agrego, hay una nueva, Alicia de Socorro Morales Covarrubias nos dice, para el manejo de la anemia en la atención primaria, tomando en cuenta los determinantes sociales que pudieran no favorecer la compra de alimentos que son ricos en hierro, en especial los de origen animal, ¿por qué otras opciones podrían optar? Ya. En atención primaria, pues, nosotros tenemos los programas de suplementación de hierro, ¿no? Muchas veces
a veces tener una adecuada nutrición, una alimentación balanceada, a veces es un poco caro, muchas veces, ¿no? Muchas veces no, las personas no cuentan con el suficiente medio económico como para poder ofertar, ¿no? Una rica alimentación. Entonces, para ello se puede optar por la suplementación, ¿no? Tanto la suplementación preventiva como la suplementación ya, en el caso ya tengamos, ¿no? Una anemia ya instaurada, ¿no? Para ello están los distintos programas de atención, pues, crónicos, de atención primaria, ¿no? Que podemos tener en los distintos tipos de nivel de atención, ¿no? En los establecimientos. Sí, tenemos opciones farmacológicas que pueden prescribir desde los policlínicos, centros de atención para nuestros pacientes, ¿no? Y aprovechando lo de la doctora Morales, ¿no? Que es multifactorial, ¿no? Que también acá hay un impacto macro, ¿no? De políticas públicas, de promoción de la salud, de mejorar condiciones de salud, de la pobreza per se, ¿no? Asociada a anemia, que todavía no se ha trabajado del todo bien en nuestro país, la determinante de la salud, que implica que actualmente las cifras sigan altas de anemia, pese a los múltiples esfuerzos desde el otro ámbito del sistema de salud, ¿no? Sino que se debe ser ampliado hacia todos, ¿no? Hacia la promoción de la salud de manera intersectorial. Muy bien. El doctor Paul Muñoz nos comenta, con los valores actualizados de hemoglobina para el diagnóstico de anemia, ¿van a aumentar los niños con anemia? ¿Estamos preparados como sistema para abordar el problema en la infancia? Eh, Obviamente, los valores más bien de hemoglobina se han reducido para poder diagnosticar los cuadros de anemia, sobre todo en los menores de 2 años. Entonces, eh, a modo personal, ¿no? Yo pienso que eso va a traer un impacto a largo plazo sobre los niños, ¿no? De repente no en este momento, sino más adelante en la etapa escolar, ya que desde siempre se ha visto, pues, que niveles inferiores a 11 de todas formas van a traer cierto condicionamiento físico y mental en los niños. Ahora que la OMS haya reducido, ¿no? El corte a 10.5, eh, como le digo, es una opinión personal, ¿no? Me parece que va a traer cierta repercusión. Ok, ok. Generaría una menor, entre comillas, incidencia, ¿no? En realidad, quizás un diagnóstico menor al real, ¿no? Muy bien. Muy bien, muchas gracias, doctor Capio, por su ponencia, que nos la trajo desde el Policlínico Guillermo Cadelín de la Fuente, dentro de sus labores asistenciales del día a día, que es muy, muy valioso. Agradecemos ese esfuerzo enorme, doctor Carpio. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, continuamos.